Buenas tardes, somos un equipo de docentes que cursamos la carrera Licenciatura en Gestión Educativa Corte 2018 y estamos reunidas para la realización del trabajo final del seminario Psicología Social de las Organizaciones Educativas. Antes de comenzar con el desarrollo del mismo, nos vamos a presentar. Bueno, mi nombre es María Alejandra Altamirano, soy profesora en Ciencias Naturales y profesora de nivel primario. Me desempeño en una escuela primaria, modalidad jóvenes y adultos, y en establecimientos secundarios de la ciudad. Mi nombre es Elena Coria, soy profesora de EGB 1 y 2, me desempeño en una escuela primaria para jóvenes y adultos y en una escuela primaria común. David Coria, soy profesora de nivel primario, profesora en Ciencias Naturales. Actualmente estoy en la dirección de una escuela primaria y trabajo como profesora de Biología y Laboratorio de Ciencias Naturales en una escuela secundaria. Para la realización de este debate tomamos como tema las juventudes como construcción plural, ya que cada una de nosotras en las distintas instituciones donde trabajamos nos desempeñamos con jóvenes y adultos. Dentro de este tema tomamos como problemática la inclusión socioeducativa de los jóvenes y adolescentes. Garantizar el derecho a la educación y la inclusión de todos, sabemos que es un derecho, pero no es fácil cumplirlo en la práctica. La mayoría de las escuelas secundarias donde nos desempeñamos, los jóvenes provienen un bajo porcentaje proviene de escuelas primarias. El resto de la matrícula se conforma con alumnos que repitieron en otras escuelas, que abandonaron y que intentan reinsertarse al sistema educativo. Para dar respuesta a esta situación, la provincia implementa planes como Vuelvo a Estudiar y Secundario Completo. Pero no es difícil encontrar en la práctica la resistencia de muchos docentes que sostienen que no están preparados para trabajar, por decirlo de alguna manera, con estos jóvenes o con estos adolescentes, que inclusive también los reconocen como maleducados o como que desafían constantemente la autoridad o como que no tienen los conocimientos suficientes para estar en el nivel secundario. A partir de esta situación nos preguntamos quién es este adolescente o este joven que intenta reinsertarse al sistema educativo. Según el autor Daniel Corinfeld, la adolescencia representa un enigma, tanto para el adolescente como para la sociedad. Esta característica enigmática es tratada en cada época de manera diferente. Este autor plantea que es necesario concebir al adolescente como sujetos plenos de derecho, como ciudadanos por su condición de ser ciudadano, dejando de lado las perspectivas que lo piensan como algo inacabado, como pura carencia. Eli, a ver, en función de lo que dijiste, ¿podemos considerar a la adolescencia como una etapa de características invariables? No existe la adolescencia, no hay una esencia en el ser del adolescente. Hay sujetos que están atravesando un periodo de transformación. Son sujetos entre 14 y 18 años de vida que atraviesan un periodo, bueno, como ya dije, de mutación y que según la época y la cultura son mirados de diferentes maneras. Y también ahí entra lo que se espera de ellos según la época, el momento en el que están viviendo. Cuando planteamos la situación inicial, dimos la postura que tienen distintos profesores cuando se intenta reinsertar a este grupo de alumnos y que lo plantean muchas veces con actitudes y en el discurso. Y acá surge el próximo interrogante sobre el que vamos a debatir. ¿Consideran ustedes que hay resistencias para acompañar a los jóvenes y adolescentes que intentan reinsertarse al sistema educativo? Bueno, a ver, podemos decir que Alberto Croce, en su capítulo de las resistencias educativas para incluir a los jóvenes y adolescentes en el sistema educativo, cuyos aportes lo toma Marcelo Krzyzewski en su obra El adolescente y la inclusión, un derecho en cuestión, habla de que son muchas las causas por las cuales estos jóvenes abandonan el nivel secundario intentan regresar, pero no son menos las que impiden que ellos puedan volver.
Bueno, de estas últimas surgen aquellas resistencias de quienes podrían, incluso deberían, hacer posible este nuevo intento. Si bien las resistencias son muchas, yo, les pregunto, ¿qué situaciones consideran ustedes que se han naturalizado en los ámbitos educativos donde ustedes se desempeñan? ¿Y cómo proceder para desnaturalizarla a fin de facilitar la inclusión de estos jóvenes a la escuela? Que obstaculicen el regreso. Y yo veo, por ejemplo, muchas veces en el discurso de muchos profesores que no están preparados para atender a estos chicos, por un lado. Y por otro lado, naturalizar que los chicos terminan la primaria sin estar suficientemente formados para el ingreso al secundario. Entonces ya es como un obstáculo, como una resistencia, y eso no se puede cambiar. Yo lo veo eso desde mi punto de vista. También el hecho de naturalizar de que son adolescentes, no les interesa, no encuentro la manera de motivarlos, no les gusta nada. Esa postura también, la postura que tiene el docente frente a ese alumno es perjudicial también esa postura. Bueno, entonces, en función de lo que ustedes comentaron, vamos a proceder a analizar algunas de las resistencias internas propuestas por Croce y las cuales nosotros podemos observar en nuestros ámbitos educativos. Uno es el miedo, que lo define al miedo como un mecanismo cuya principal consecuencia es paralizar al que lo padece. Es decir, esta persona que padece este miedo no lo puede vencer y queda como atrapado y es como que no puede moverse de esa situación donde encuentra un poco más de seguridades. Pero dice Croce que cuando invita a directivos y a docentes a incluir a estos jóvenes en sus aulas, ahí surgen los miedos. Bueno, y que hay miedos que están relacionados o vinculados con la persona de este sujeto que se va a reincluir y otros que están vinculados con las consecuencias institucionales de esta reinclusión. ¿Qué consecuencias, por ejemplo? Bueno, a ver, la primera está relacionada con los prejuicios, que algunas la terminó de comentar recién Eli, bueno, y las otras que están relacionadas con las consecuencias institucionales, los directivos sienten miedo cuando tienen que reincluir a este joven con problemas. Ese temor está basado en que se corre el riesgo de que los chicos buenos abandonen la escuela o que los padres de buena familia cuestionen su falta de autoridad. O también romper el orden establecido también por la propia institución. El miedo que pierda el estatus a lo mejor que tienen determinadas escuelas. Y no todas las escuelas se animan a incluir a los jóvenes. Bien, otra de las resistencias que menciona el autor es el prejuicio. Existen estereotipos por parte de la sociedad sobre ese joven que intenta reinsertarse al sistema educativo. Se lo imaginan varón, sentado en una esquina, drogándose, con padres irresponsables, y a eso le agregamos que también se lo imaginan violento, agresivo, maleducado. Ante este gran prejuicio de la sociedad, el autor realiza dos afirmaciones. Por un lado, plantearnos la posibilidad de que estos jóvenes pueden volver a estudiar si así lo quieren, ¿sí? Y pueden pedir que se garantice su derecho a la educación. Y nosotros como adultos debemos, desde el rol que estemos cumpliendo, garantizar ese derecho. Esto que vos planteás que la gente se lo imagina nos lleva a otro de los grandes prejuicios, a otro de las grandes limitaciones que hay o resistencia, que son los prejuicios. La mayoría de los adolescentes y jóvenes, en base a un estudio que se hizo, manifiesta que se sintió discriminado en algún momento. Y sentirse discriminado actúa como barrera para que traten de insertarse al sistema educativo. Croce habla de distintos tipos de discriminación. Discriminación por cuestiones de género, a las chicas de barrios con mayores necesidades, generalmente se las trata como de turritas, a los varones, como vos decías, como drogadictos o como siempre genera desconfianza.
También hay discriminación por cuestiones raciales, los negros, los villeros, por cuestiones sociales, por cuestiones étnicas, y esto se manifiesta, según este autor, principalmente en los lugares donde viven pueblos originarios. Ustedes, nosotros las tres trabajamos en lugares con pueblos originarios. ¿Vieron ese tipo, se percibió ese tipo de discriminación en el trabajo? Bueno, yo, a ver, puedo hablar de la discriminación que se ha hecho en el tiempo respecto a los integrantes de esta comunidad, sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes que intentaron incluirse en el sistema educativo. Discriminaciones a su persona y al tipo de cultura. Más allá de que vale decir de que es una comunidad con un perfil muy bajo y que... ¿Qué comunidad? La comunidad, bueno, disculpen porque no hice alusión a la comunidad de aborigen a lo que nos estábamos refiriendo. Pero es lo que vinimos observando en el tiempo. Y hoy estos jóvenes están intentando muy lentamente reinsertarse al nivel secundario. Sí, en cuanto a eso, cuando yo trabajo con alumnos jóvenes y adultos, al iniciar mi trabajo siempre se sentaban por un lado los criollos, porque ellos mismos se caracterizan así, y por el otro los tobas. Ante esto yo busqué la manera de incluirlos, de que interactúen entre ellos, porque somos todos compañeros. Ahí está la visión del docente, la postura del docente para terminar con estos prejuicios, ¿sí? Tratar de revertir la situación, porque si nosotros hacemos la vista gorda, es decir, seguimos manteniendo estos estereotipos, seguimos manteniendo y logrando que se haga más fuerte el hecho de la división, y sin embargo somos todos compañeros y somos todos iguales. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención, 2 alumnas de la comunidad toba que tuve que llegaron a 7º grado, terminaron, y cuando ingresaron al secundario fueron solo los primeros meses, porque el secundario era en otra escuela, siempre andaban juntas y si faltaba una, la otra tampoco iba. Y siempre solas y no se integraban al resto. Y más de una vez me preguntaron, ¿vos no vas a estar en la escuela secundaria? Yo siempre afirmo y sigo sosteniendo que si ellos no tienen un referente que los guíe, que los contenga y que los oriente, muy pocos son los que terminan la escuela secundaria. Claro. Bueno, yo tengo 3 alumnos que egresaron, uno en el año 2017 y 2 en el 2018, de la comunidad Cuán. Bueno, un Darío, con 27 años, hoy está en 2º año, pero de la escuela secundaria para jóvenes y adultos, una EMPA. Y 2 hermanos también, uno de 20 años y otro de 22 años, que comenzaron su primer año en esta escuela para jóvenes y adultos, de nivel secundario. Y pudieron sortear la discriminación. Claro, pero tenemos que tener en cuenta y prestar atención a la edad que lo pudieron hacer. Es decir, que hubo un periodo importante en el que ellos no lo pudieron hacer. Y es como vos decís, necesitaron de un referente, de alguien que los acompañara y que los hiciera sentir seguros y de que ellos podían y que podían ir venciendo todos los obstáculos. Y creo que hasta el momento, por lo que me voy enterando, porque yo tengo contacto con la gente de la escuela, con los directivos, les pregunto, porque nuestra escuela articula con esta escuela secundaria, cada tanto pregunto a ver cómo van, si siguen asistiendo, bueno, y al momento sí, y dan muy buenas referencias de los 3 hermanos, son 3 hermanos que hoy están insertados en el nivel secundario. Bien, tengamos en cuenta que la generalización, dice el autor, de estos estereotipos no solo es equivocada, sino que también es mentirosa, porque el prejuicio obra como justificador de la no inclusión. Tenemos que mirar detrás de los ojos de esos jóvenes que quieren reinsertarse en la sociedad, que quieren reiniciar sus estudios, ver más allá, ¿sí? ¿Por qué ese joven no pudo en su momento terminar su escolaridad? Hay que mirar desnaturalizando. Además de las discriminaciones propias por ser adolescente, el lenguaje, la música que utilizan, la ropa,
Esto también está muy marcado en la escuela secundaria. Y esto nos lleva a otra de las resistencias que hay. Otra de las resistencias que menciona el autor es el desconocimiento, que nos referimos a quienes buscan enfrentar la exclusión a partir de propuestas simplistas e ineficaces, ¿sí? El desconocimiento produce una consecuencia original, que es hacer cargo al otro. El otro no entiende, no es mi culpa que no entienda la propuesta. No le interesa, no se preocupa, no entiende porque no presta atención. Y no es así. Es revisar nuestras propias prácticas, contextualizar las propuestas que le hacemos a nuestros alumnos, tener en cuenta la realidad de nuestros alumnos para que para ellos sea algo interesante, para poder lograr aprendizajes significativamente en ellos. ¿Vos decís el desconocimiento de los profesores de estas características de los adolescentes? Exactamente, el desconocimiento por parte del profesor, del docente, que el docente debe revisar sus propias prácticas, ¿sí? No culpar. El autor dice que terminamos culpando al otro de mis propuestas que son ineficientes, de mis propuestas que no son las adecuadas para esos alumnos. Pero dice el autor que el que más desconoce es el que más cree que sabe todo. ¿Hay alguna otra resistencia que hayan observado? Sí, la comodidad. Bueno, en este punto hay que tener en cuenta, ¿no?, lo importante que es el acompañamiento en la inclusión de estos jóvenes al interior de los establecimientos educativos, es decir, que intentan volver a estudiar por parte del adulto, que no siempre lo quiere, digamos, lo quiere realizar, que no siempre está dispuesto a ese acompañamiento. Muchas veces por razones justificables y muchas veces por comodidad personal. Acá se hace referencia a la resistencia a esforzarse. Bueno, la primera está vinculada con el aspecto profesional institucional, donde estos jóvenes que se van a reincluir, se requiere en este proceso una creatividad que permita cuestionar y destrabar lo burocrático y administrativo. Y por otro lado, una capacidad especial para lograr que estos jóvenes puedan readquirir habilidades de aprendizaje debilitadas o bien que nunca se adquirieron. Bueno, en función de esto, yo les pregunto, chicas, en sus establecimientos educativos, ¿qué habilidades de aprendizaje ustedes consideran que están debilitadas? ¿Qué fue lo que observaron en esta población escolar? Y lo que se plantea en muchas reuniones plenarias, por ejemplo, es que dificultades en la lectoescritura. Y eso incide negativamente en muchas áreas. Generalmente se culpabiliza a la escuela primaria, aunque ya culpabilizar no tiene sentido. Y hay muchos facilitadores de la convivencia, o en algunas escuelas hay tutorías académicas que se dedican a acompañar ante esta, que es lo que yo veo más positivo, acompañar ante esta dificultad y tratar de superarla. Y bueno, vuelvo a insistir que es muy importante y que este adolescente, este joven requiere de una paciencia particular. Bueno, y después el otro aspecto está relacionado con lo personal. Estos chicos que han abandonado y que intentan reinsertarse sufren una exclusión social, pero ellos deberían enfrentar a esa sociedad que lo excluyó, porque de esta manera va a poder reincluirse y también va a poder concretar su proyecto de vida. De no poder hacerlo, corre el riesgo de postergarse o caer en una depresión del tipo estructural. Es importantísimo que acá el adulto acompañe, que contenga, que los quiera. Es la manera de propiciar un espacio de reinclusión saludable, claro. Positivo. Y de esta manera uno logra que ellos puedan lograr un crecimiento personal.
Bien. Bueno, como vimos, no son pocas las resistencias y solamente trabajamos las más importantes. Ante estas resistencias y como para ir cerrando, como última pregunta nos planteamos para cerrar el trabajo, ¿cuál consideran ustedes que es el gran desafío que tenemos como educadores para contribuir a garantizar la inclusión de todos los estudiantes? Bueno, en principio no tenemos que olvidar que el mecanismo, que la educación es el mecanismo fundamental de inclusión social. Que nosotros tenemos que lograr que estos jóvenes y estos adolescentes estén dentro de los establecimientos educativos. Es decir, que nuestras acciones tienen que abrir ese camino. Y en ese camino tenemos que ir propiciando acciones que tiendan a recuperar los principios de igualdad y de justicia. Lograr que todos los actores sociales que conforman la institución educativa puedan reconocer las resistencias internas y trabajar sobre ellas, para poder de esta manera ayudar a los jóvenes y adultos que intentan reinsertarse al sistema educativo de manera positiva, logrando que ellos puedan finalizar su trayectoria escolar. Sí, no dudo que reconocer estas limitaciones o estos obstáculos son el primer punto de partida para empezar un trabajo comprometido. El gran desafío creo que es responsabilidad, compromiso, una buena propuesta a nivel institucional. El desafío es muy grande y bueno, yo creo que hay mucha gente comprometida que lo puede lograr, a pesar de los obstáculos que puede encontrarse en el camino. De esta manera nosotros intentamos comenzar un debate para repensar las trayectorias escolares de los adolescentes y jóvenes.